Dinámica, entretenida, objetiva. Es Lourdes Subieta. Noticias y más por Radio Mambí. Bien, queridos amigos oyentes, entramos en materia informativa. Les cuento, como siempre, estos primeros minutos del programa, hacemos un resumen más o menos de las informaciones más importantes a esta hora, 4:06. Una tarde caliente, calurosa, típica de verano aquí en el sur de la Florida. Bueno, ya como ustedes escuchan Radio Mambí, están al tanto de que renunció el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo renunció. Dijo que va a dejar el puesto en 14 días, todavía enfrenta la posibilidad de cargos penales, ya que varios fiscales estatales analizan las investigaciones que lo vinculan con al menos 11 mujeres que han acusado a este supuesto depredador sexual de acoso, ¿no? De acoso sexual. Dimitió entonces por este aluvión de acusaciones en una caída en desgracia, un año después de haber sido ampliamente aclamado a nivel nacional por sus detallados informes diarios sobre el tema de la pandemia, donde se había abierto una investigación por un presunto mal manejo de las cifras de fallecidos ancianos durante la pandemia. Que después se inició esa investigación, después cancelaron la investigación, ahora están pidiendo nuevamente que se retome esa investigación para saber qué fue exactamente lo que pasó allí, ¿no? Con esas cifras presuntamente manipuladas por la administración del gobernador de Nueva York. Recordemos que él escribió un libro sobre cómo manejar la pandemia y bueno, estoy segura que en el libro no se incluía digamos, manipular las cifras de fallecidos para quedar bien, ¿no? Para quedar como una administración de una pandemia de manera exitosa. El hecho es que este señor ha renunciado, les repito, en 14 días queda en su lugar Kathy Hochul, ella es la sucesora de Andrew Cuomo, es la vicegobernadora. Tengo un reportaje listo para ustedes sobre esa dimisión del gobernador tras estas denuncias de acoso. Vamos a escuchar. El gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció el martes su dimisión después de que 11 mujeres lo acusaron de acoso sexual. Creo que dadas las circunstancias, la mejor manera en que puedo ayudar ahora es si me hago a un lado y dejo que el gobierno vuelva a gobernar. Y por lo tanto eso es lo que haré porque trabajo para ustedes. Cuomo, de 63 años, ha negado las acusaciones de acoso sexual, descritas en un informe publicado la semana pasada por la Fiscalía General de Nueva York, pero dijo que quería disculparse profundamente con cualquier mujer que pudiera haberse sentido ofendida por sus acciones. Cuomo será reemplazado por la vicegobernadora Kathleen Hochul, quien también es demócrata. Mujer que se pudiera sentir ofendida, dice él, ¿no? Bueno, yo le pido disculpas a la que se haya podido sentir ofendida. No. No es que se sientan ofendidas. No es que se sientan ofendidas. Es que usted las ofendió y las humilló y las abusó. Y no lo digo yo, lo dicen las víctimas y lo dice la fiscal general de Nueva York. No es que ellas se puedan haber sentido, porque es la manipulación de los términos en este tipo de cosas. No, bueno, lamento mucho y les pido perdón si ellas se sintieron ofendidas. No, señor, si usted tiene una aproximación a usted, una mujer en la que la mujer no está de acuerdo, usted la está acusando. Como, bueno, si se sintió ofendida, lo siento. No, eso no es así, caballero. Bueno, le costó el cargo, pues, a este sujeto, sus aproximaciones sexuales a mujeres que no estaban de acuerdo con esas aproximaciones, ¿no? Pero bueno, ahora está la vicegobernadora, que es demócrata del centro, ha trabajado a la sombra de este señor Cuomo durante sus 2 administraciones, pero en los últimos días se había unido a este coro de políticos que denunciaron al funcionario. Ella había pedido, lógicamente, que el gobernador renunciara. Y bueno, dicen muchos expertos que como vicegobernadora de Nueva York, Kathy Hochul ha sido durante años esa cara amigable de la administración de Cuomo. Y bueno, ahora tras la renuncia del gobernador,
Andrew Cuomo por estas acusaciones de acoso sexual, su próxima parada será en el Capitolio Estatal de Albany, convirtiéndose en la primera mujer gobernadora del estado de Nueva York. Es una demócrata, centrista, ella es del oeste de Nueva York, ha trabajado profundamente a la sombra de Cuomo durante sus 2 mandatos, pero como les decía, en estas últimas semanas se ha unido a este grupo de políticos, demócratas también, que denunciaron al gobernador, incluyendo al presidente Joe Biden, después de que esta investigación independiente concluyera que había acosado sexualmente a al menos 11 mujeres mientras estaba en el cargo. Creo en estas mujeres valientes, escribió la vicegobernadora, calificando el comportamiento de como repulsivo e ilegal en un comunicado del día de hoy. Otro que está, queridos amigos oyentes, en candela por el tema de abusos sexuales, y esto sumamente delicado, es el príncipe Andrés de Inglaterra. El príncipe Andrés de Inglaterra era íntimo amigo de Jeffrey Epstein, el pedófilo norteamericano que tenía una isla frente a San Tomás, una isla privada, la isla del horror, donde llevaban a menores desde a jovencitas y abusaban de todas ellas sexualmente, igual que su casa aquí en West Palm Beach, y que supuestamente se suicidó o lo suicidaron, nunca ha estado claro eso, depende a quien usted le pregunte, ¿no? Oficialmente se suicidó en la cárcel Jeffrey Epstein, quien por cierto era muy amigo de Bill Gates. Y Bill Gates, que ahora se acaba de divorciar también de su esposa, de toda la vida, están surgiendo también algunos detalles de esa amistad y de presuntas relaciones que habría también tenido Bill Gates con Jeffrey Epstein, y no está muy claro todavía ahí en ese mundo de pedófilos y de abusos y de acoso qué es exactamente lo que pasó con Bill Gates. Pero donde sí hay una investigación y hay una demanda ya sobre la mesa es en la figura del príncipe Andrés de Inglaterra por abusos sexuales. En este caso de Jeffrey Epstein, es una norteamericana que lo ha acusado de haber abusado de ella cuando ella era menor de edad a través de esa red de tráfico sexual de este multimillonario Jeffrey Epstein. Vamos a escuchar. Denuncia en Estados Unidos contra el príncipe Andrés por abusos sexuales. Fue presentada por la estadounidense Virginia Giuffre, que acusa al duque de York de haber abusado de ella cuando era menor de edad, a través de la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein. El financiero se suicidó en una prisión de Manhattan en el verano boreal de 2019. Los hechos denunciados habrían ocurrido entre 2000 y 2002, cuando la denunciante tenía 16 años. En la demanda presentada en la Corte Federal de Manhattan, Giuffre afirma que el príncipe es uno de los hombres poderosos a los que ella fue entregada con fines sexuales. La denuncia reflota un caso particularmente penoso para la monarquía británica, que forzó el retiro del príncipe de la vida pública. Un portavoz del Palacio de Buckingham rechazó hacer comentarios sobre la acusación. Vamos a ver a dónde llega esa demanda, pero lógicamente lo que todos queremos, si es cierto, que este príncipe abusó de una niña de 16 años, la justicia es ciega. Entonces, bueno, pues que se haga justicia, ¿verdad? En la figura de las víctimas. Cambiando de tema, los hospitales de Florida están otra vez saturados, amigos oyentes. La pandemia está haciendo de las suyas. Hay un récord de internaciones y de nuevos contagios. Las unidades de cuidados intensivos están en el 88% de su capacidad. Hubo casi 14,000 ingresos a los centros de salud el día de ayer. La campaña de vacunación no está avanzando a la velocidad que se esperaba. Menos de la mitad de los floridanos tienen la pauta completa. Todavía hay gente que está esperando para ponerse la vacuna o que sencillamente han decidido no ponerse la vacuna. Este lunes, como le decía, hubo casi 14,000 ingresos hospitalarios por el COVID, con lo que se volvió a romper su máximo registrado ante la expansión de esta variante Delta, es la variante de la India, la variante Delta, y en momentos en que las unidades de cuidados intensivos vuelven a estar en alto riesgo en esta nueva ola de la pandemia. Tienen la ocupación de camas en 88,85%. El total de las hospitalizaciones por el coronavirus representa hoy en la Florida un 24,74% de la ocupación general.
y según cifras reportadas por 257 centros médicos del estado de la Florida, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, estamos hablando de que hay una ocupación general de camas del 82,74%. La campaña de vacunación, por otra parte, se ha estancado por la negativa de los escépticos a ser inmunizados. La pauta completa ha sido aplicada al 49% de la población del estado, mientras que casi el 60% había recibido al menos una inyección. La Florida figura en el número 22 del ranking nacional de vacunaciones, ¿no? Bueno, dicho esto, mis queridos amigos oyentes, precisamente con el tema del coronavirus, como ustedes saben, ya hay algunas escuelas aquí que han comenzado las clases. Hay algunas áreas en la Florida donde ya han comenzado a volver. Eso es el área del suroeste de la Florida. Y bueno, más de 180 escuelas ya volvieron en el condado de Collier y Lee. Y estamos hablando de unos 145,000 estudiantes que se reincorporaron hoy al primer día de clases. Fue lógicamente un día bello. El primer día de clases siempre es un día de emociones encontradas para algunos padres, que muchos estamos contentos de que comiencen las clases otra vez, pero hay otros que, bueno, extrañamos a los querubines, ¿verdad? En particular si son chiquitos. Pero bueno, el hecho es, queridos amigos oyentes, que tenemos la información de que la Junta Escolar de Broward aprobó hoy martes, la medida de exigir el uso de máscaras en las escuelas públicas del condado de Broward, a pesar de esa amenaza del gobernador de Florida de congelar los salarios de quienes impulsaran esta norma. La Junta Escolar en Broward, pues, aprobó ese uso de las máscaras en las escuelas a partir de, creo que en 2 semanas empiezan en Broward. La medida fue discutida en una reunión hoy, en donde votaron 8-1 a favor de mantener su posición de exigir las máscaras a los niños este año escolar. El distrito había acordado que el uso de mascarillas por parte de los estudiantes fuese obligatorio, pero el gobernador Ron DeSantis había rechazado esa política, amenazó que los distritos que la implementen podrían perder los fondos del estado. El gobernador DeSantis emitió una orden ejecutiva hace más de una semana en la que prohibía que las escuelas implementaran la medida de la mascarilla obligatoria a los estudiantes y dejaba la decisión a cada padre. Ahora, el condado de Broward ha decidido que no es potestad de los padres, sino de la escuela, y los han obligado a que los niños ahora tengan que ir enmascarados a este nuevo año escolar en Broward. ¿Ok? Estoy hablando de Broward. En el caso de Miami-Dade, el superintendente escolar, Alberto Carballo, dijo en un comunicado que en ningún momento permitirá que su decisión sea influenciada por una amenaza a su salario, que ese es un pequeño precio a pagar considerando la gravedad de este problema y el impacto potencial en la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y dedicada fuerza laboral, dijo Alberto Carballo. Lucía Báez, miembro de la Junta Escolar de Miami-Dade, explicó que se tomará pronto la decisión de lo que harán en las escuelas del condado de Miami-Dade, pero lo más importante es tener la seguridad de nuestros niños, maestros y personal, aseguró Lucía Báez. Les repito, miembro de la Junta Escolar, de manera que Broward con máscara y Miami-Dade todavía no ha tomado una decisión. Bien, antes de irme al corte, queridos amigos oyentes, quiero contarles qué está pasando en deportes. Y es algo bien importante porque el mejor jugador del mundo de fútbol soccer, que es el señor Lionel Messi, ya está en París. La llegada, la pueden ver en mi canal en YouTube, los invito a que me sigan, Lourdes Jubieta en YouTube, ahí yo les puse cuando Leo Messi se asoma a una ventana y está la fanaticada enardecida, felices, porque Lionel Messi está en París firmando con el Paris Saint-Germain. Recordemos que se fue o lo fueron del Barcelona Fútbol Club y bueno, ya voló a París. Está en París, firmó con el Paris Saint-Germain
Y aquí tienen un reportaje de cómo fue Leo Messi recibido en París como un rey, literalmente. Vamos a escuchar. Leo Messi fue recibido en París como un rey. A su llegada a la capital francesa, el futbolista argentino fue aclamado por cientos de aficionados que lo esperaban desde temprano en el aeropuerto. Y él no los decepcionó. Saludó desde una ventana, luciendo una camiseta con el lema «Aquí es París». Francamente me dio escalofríos ver a un jugador excepcional como él. Francamente representa el futuro y diría que gracias a él podemos ganar la Liga de Campeones. Es una leyenda, es la llegada del Balón de Oro, es enorme. Contamos con él para la Liga de Campeones. Hace 2 años que estamos cerca y esperamos que ahora se dé. Esperamos más victorias, tal vez la Champions, no sabemos, tal vez. Estoy muy feliz. Bienvenido Messi y viva Francia. A sus 34 años, Messi firmará con el PSG una vez que supere el reconocimiento médico. Su padre y representante Jorge Messi lo confirmó el martes, poco antes de que la familia en pleno viajara desde Barcelona hacia París. La prensa francesa habla de un acuerdo entre ambas partes en torno a un contrato de al menos 2 años, con un salario anual neto de unos 40 millones de euros. Bien, 4:23 minutos, queridos amigos oyentes. Me toca hacer la primera pausa. Al regreso, muchísimo más en Noticias y Más, por supuesto. Les invito a que nos llamen por el 844-446-0710. Ese es el teléfono de contacto. Vamos a estar hablando de Cuba. La situación sanitaria en Cuba se complica ahora con una... Imagínense ustedes, encima del COVID, ahora hay un componente adicional y es peste porcina en Cuba. Vamos a estar hablando sobre eso. También vamos a estar hablando sobre estas empresas. LinkedIn, por ejemplo, informó hoy que todo su personal va a trabajar remoto. ¿Cómo afecta eso a la industria inmobiliaria comercial? ¿Vale la pena ahora tener una oficina o no vale la pena? La gente se reúne en un café, vale la pena pagar renta de una oficina, vale la pena comprar una oficina, vale la pena trabajar desde una oficina. Vamos a tener a un experto en breve con nosotros. También está muy delicado de salud un cantante muy querido, Vicente Fernández, está gravísimo de salud, tuvo una caída, se dio un golpe en la cervical, ya les voy a contar también sobre eso. Adicionalmente, vamos a estar hablando sobre Nicaragua, una situación que se está presentando con la iglesia en Nicaragua, muchísimo más en este espacio informativo, así que no se despeguen de la sintonía de Radio Mambí, que ya vuelvo. El cantante mexicano Vicente Fernández está hospitalizado en condición grave tras sufrir una caída. La familia del intérprete confirmó el martes en redes sociales que tras ser sometido a una cirugía se encuentra con asistencia ventilatoria en la unidad de terapia intensiva. El comunicado añadió que su condición es estable. Vicente Fernández, de 81 años, había sido internado a inicios de julio por una infección urinaria, con lo cual se multiplicaron las preocupaciones por su salud. Originario del occidental estado de Jalisco, es uno de los grandes íconos de la música ranchera mexicana. Ha ganado 8 premios Grammy Latino, 3 premios Grammy y tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Queridos amigos oyentes, ¿recuerdan que esta semana pasada hablábamos del presidente que se iba a reunir, iba a conversar con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris? Lo hicieron y acordaron que Estados Unidos le va a enviar a México 8.5 millones de vacunas para el COVID-19. Y adicionalmente hubo unos acuerdos allí en materia migratoria, que después le voy a dar detalles. Vamos a escuchar. El gobierno de México anunció el martes que Estados Unidos enviará 8,5 millones de vacunas contra el COVID-19, autorizadas por el regulador de medicamentos del país latinoamericano. Que México recibirá o va a enviar Estados Unidos a México 3,5 millones de dosis de la vacuna de Moderna, que por cierto ya fue o está por ser validada por COFEPRIS, y hasta 5 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca. El envío se acordó durante una llamada el lunes entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris. En esa llamada también se abordó la migración y se anunció que se discutirá con una delegación de alto nivel de Estados Unidos la reapertura de la frontera terrestre común, que permanece restringida a actividades no esenciales desde el 21 de marzo del año pasado para contener la propagación del coronavirus.
Vamos a compartir que México tiene un avance muy notable en la vacunación, tal cual lo dijo el presidente López Obrador, porque si no tuviésemos esa vacunación, pues es muy difícil que pidamos que se regularicen las circunstancias. Apenas en junio, México recibió de Estados Unidos 1.300.000 dosis de vacunas contra COVID-19 de Johnson & Johnson, que fueron destinadas a las personas que viven en la frontera norte. El país de 126 millones de habitantes comenzó la vacunación del personal de salud en diciembre del año pasado y en febrero la de las personas de más de 60 años. Sin embargo, vive un aumento de contagios principalmente entre los jóvenes. El país suma 2.900.000 casos confirmados de COVID-19 y 244.690 defunciones desde el inicio de la pandemia. Bien, y mientras Kamala Harris y el presidente de México discuten abrir la frontera sur, bueno, Canadá ya reabrió y además le da la bienvenida a los norteamericanos completamente vacunados. Turistas estadounidenses ya están cruzando desde ayer la frontera norte entre Canadá y los Estados Unidos. Es el límite terrestre más extenso del mundo, por cierto. Vamos a escuchar. Reabierta la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Desde el lunes, el gobierno canadiense eliminó los requisitos de cuarentena a los visitantes de Estados Unidos que lleguen con prueba de vacunación. La mayoría de los viajeros entrevistados por AFP dijeron que sus travesías se desarrollaron sin problemas, con filas mucho más cortas de lo esperado. La frontera terrestre más extensa del mundo había pasado cerrada 17 meses tras los límites impuestos a los viajes no esenciales para frenar la propagación del nuevo coronavirus. Podrán cruzar los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes que hayan recibido el esquema de vacunación completo de algún fármaco aprobado por las autoridades canadienses al menos 14 días antes de la llegada. Los viajeros tampoco deberán presentar ningún síntoma de posible contagio al momento de su cruce fronterizo. Ottawa y Washington se habían enfrentado a una presión cada vez mayor de los grupos de viajes y turismo. Sin embargo, la flexibilización fronteriza se produce en momentos en que la cifra de casos de COVID-19 está volviendo a subir en América del Norte, principalmente por la variante Delta después de una fuerte caída en los contagios a principios de verano. Polémica, sagaz, inconfundible. Es Lourdes Subieta. Noticias y más, mucho más, por Radio Mambí. Muy bien, 4:37 de la tarde. Amigos oyentes, la pandemia nos ha traído una nueva situación laboral, ¿verdad? Todavía hoy, 10 de agosto del año 2021, hay millones de personas que están trabajando remoto, que están trabajando desde sus casas, que no están yendo a sus centros de trabajo por el tema de la pandemia, ¿verdad? Bueno, hay una gran interrogante precisamente sobre cómo afecta a la economía el trabajo remoto. Un trabajo, por cierto, de CNN Business la semana pasada decía que los estadounidenses están regresando gradualmente a sus lugares de trabajo de antes de la pandemia, pero que la mayoría de las oficinas siguen estando prácticamente vacías, ¿no? Y que eso estaría afectando a las economías locales de una manera significativa, ¿no? El tema de ir al trabajo, el tema de ir a la oficina. Eh, bueno, en el 2020 el número de personas que no lo harían o que no lo hicieron se duplicó, casi se duplicó hasta alcanzar el 42% de la población activa de los Estados Unidos según la Oficina de Estadística Laboral. Es decir, 42% de la población activa de Estados Unidos estaba remoto en el año 2020. Bueno, hoy despertábamos con una información que tiene que ver con este portal LinkedIn, ¿no? Un portal de profesionales importantísimo, LinkedIn, ¿no? Bueno, ellos han decidido ir prácticamente todos, quedarse remotos, no volver a las oficinas. Su CEO, Ryan Roslansky, había dicho que como ellos confían cada quien en su trabajo, que eventualmente algunos podrían estar remotos y otros podrían estar desde las oficinas. Pero el hecho es que así sea la mitad que se quedara fijo y la otra mitad remoto. Imagínense ustedes los espacios de oficina que quedan liberados. ¿Qué pasa con esa estructura? ¿Vale la pena, queridos amigos oyentes, invertir en una renta de una oficina? Cuando la mayoría de las cosas hoy son también, digamos, digitales, se pueden solucionar de manera digital a través del internet, etcétera.
Tengo a Alex Silverglade con nosotros. Él es el director de inversiones de Marcus Millichap y es experto, precisamente asesor en propiedades comerciales. En propiedades comerciales. Alex, qué bueno tenerte en el programa. Es Lourdes. Muy buenas tardes para ti. Hola Lourdes, buenas tardes, gusto estar contigo. Igualmente, Alex, qué bueno que nos acompañas en el programa, porque este es un tema polémico, ¿verdad? Hemos visto antes de esta nueva arremetida del virus por la variante Delta, que se estaba ya acercando el momento de ir poco a poco retornando a los centros de trabajo. Y ahora vemos que nuevamente, bueno, se está dilatando ese regreso a las oficinas. Yo soy de los que piensa que eventualmente todos regresaremos a nuestros puestos de trabajo, pero sin duda un porcentaje podrá indefinidamente quedarse remoto. Cuando buscas trabajo, tú ves que muchos te dicen remoto, 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 o sea que no tienes que ir ni presentarte, apersonarte en la oficina. Ahora, ¿eso cómo ha afectado el mercado inmobiliario de propiedades comerciales, me refiero? ¿Cómo se ha afectado con la pandemia? Bueno, yo diría que en términos generales, Lourdes, no se puede pintar, digamos, a todos de la misma manera. Es decir, en el sector de oficinas, que es el principal sector afectado por empleos y los que trabajan remotamente, la historia se puede decir que son dos historias. Una de las historias de aquellas propiedades que están altamente alquiladas por grandes compañías o compañías que han tomado la decisión, la política de permitir a sus empleados trabajar de forma remota, lo cual están todavía haciendo muchos de ellos y muchos de ellos ya han ¿verdad?, decidido volver a la oficina. En ese caso sí se ha habido un cierto grado de ausencia o de inquietud por parte de los dueños de esas propiedades al no poder determinar o saber qué va a ocurrir a corto plazo o cuando venzan los alquileres de esos inquilinos. Por otro lado, otro tipo de propiedades también que tienden a tener inquilinos más pequeños, no tan corporativos, que es lo que más tenemos, por ejemplo, aquí en el sur de la Florida, se puede decir que no ha sido tan afectado por ese efecto, ese factor de trabajar remotamente. Claramente es una situación diferente de la de hoy, de la que fue en el verano pasado, en pleno pandemia, donde todavía no había vacunas y la gente realmente no sabía cómo se iba a manejar esto, pero pienso que todavía está por determinarse el efecto final o permanente, de acuerdo a cómo sigamos viendo, ¿verdad?, el efecto Delta o Lambda, como se llame. Y han bajado los precios de las propiedades comerciales, por lo menos hablando del sur de la Florida, Alex. Yo diría que no en términos generales, con la excepción del sector hotelero, ¿verdad?, de hospitalidad, el sector también de retail, comercial. Ciertos centros comerciales han tenido un pequeño ajuste. El sector más afectado, más golpeado, claramente ha sido el sector hospitalario, de hotelería, por obvias razones. Claro. Pero al contrario, yo diría que el sector inmobiliario comercial no solo que ha mantenido los precios, sino que en muchos casos se ha aumentado el precio, porque han habido muchas presiones económicas, inflacionarias y de otra índole que han empujado más y más gente a querer invertir en un ladrillo, por decirlo así, un activo físico sólido y no estar sujeto a los altibajos de una bolsa de valores. ¿Y qué papel ha jugado este turismo de inversionistas y de empresas que se han venido para acá? Porque hemos sabido de la compra de importantes edificios, ¿no? Y centros comerciales, etcétera, pero el impacto es significativo, digo, a nivel de esas propiedades comerciales, me refiero. Sí, claro que sí. A consecuencia de la pandemia, eso ha acelerado en cierto modo la migración o inmigración de capitales extranjeros, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, por todos los retos que hemos visto en otros estados impositivos. Al estar también en cuarentena, muchos estados han dicho, para estar encerrado en mi casa aquí en el noreste del país con este clima, prefiero estar en Florida y los fines de semana poder jugar al golf, por decirlo así. Sí. Y también, por supuesto, los retos que hemos visto en nuestros países en Latinoamérica, que también la están pasando muy, pero muy difícil y siguen viniendo capitales de los mismos, lo cual ha contribuido al alza de valores y a la fuerte demanda por encima de la oferta. Alex, ¿es mejor comprar o rentar un espacio comercial? Vamos a suponer un pequeño empresario que tiene la posibilidad de ambos. ¿Qué tú recomiendas? ¿Comprar o rentar? Se puede decir que eso hay que verlo caso a caso, ¿verdad? Dependiendo la industria en cuáles empresarios se está involucrado, la perspectiva de esa industria, la cantidad de oferta, los precios específicos del producto que ellos estén buscando.
pero sí se puede decir en términos generales que es un buen momento en lo que es el potencial, la trayectoria, los intereses siguen bajos y aquellos inversionistas o usuarios que están buscando ubicarse, posicionarse a largo plazo, sigue siendo un buen momento y una buena oportunidad para comprar. Y comprar como inversión también es negocio, Alex. Por ejemplo, yo compro, no voy a trabajarlo, pero lo quiero rentar. No sé, te pregunto porque la economía está dando ¿sabes? Está dando, o sea, como para atrás y para adelante, ¿no? Y hay una inflación importante, hay una cantidad de indicadores que a futuro no sé si sean los más, digamos, promisorios, ¿no? Para hacer una inversión de una compra de una propiedad comercial. Bueno, la realidad es que como producto, como activo, se está manifestando que debido a la gran actividad que estamos viendo ahora mismo en el mercado, eso demuestra que es una buena opción para invertir, no solo porque ofrece una protección o cierta protección contra la inflación, sino que también debido a la escasez de producto y también a la fluctuación de valores y la volatilidad de otros instrumentos que realmente no ofrecen una rentabilidad predecible a largo plazo, eso demuestra que en términos generales es un buen momento para invertir en propiedades comerciales, tomando en cuenta potencial de crecimiento, la sólida tendencia demográfica y también, por supuesto, ¿verdad?, los contratos a largo plazo que ofrecen a los dueños de esas propiedades la certeza de un ingreso también predecible. Estamos conversando con Alex Silverglade, él es experto asesor en propiedades comerciales. Alex, una pregunta, ¿tú has visto una reducción, por ejemplo, del tamaño? La persona que antes compraba, qué sé yo, un piso de un edificio para oficinas y ahora dice, ya no necesito tanto espacio, necesito la mitad, o necesito solamente, ya no necesito, qué sé yo, sala de conferencias, sino solamente 3 oficinas independientes. ¿Tú has visto una reducción, digamos, en las peticiones de los que van a comprar o alquilar propiedades comerciales, de menores espacios, ¿no? Llegando por el tema de que te hablo del trabajo remoto, ¿no? Que aparentemente pues llegó para quedarse en muchas empresas. Sí, la verdad que eso ha sido más limitado, diría, en ciertos sectores corporativos. No nos olvidemos, Lourdes, que los contratos de alquiler en un edificio de oficina generalmente tienden a ser de un año o más, con lo cual es muy difícil proyectar muchas veces para las compañías sus necesidades, ¿verdad?, de acuerdo a la cantidad de empleados, etcétera, etcétera. Entonces, ha habido un cierto temor de comprometerse a largo plazo o firmar alquileres a largo plazo, ¿verdad?, sin saber lo que depara el futuro. Entonces, se ha visto eso más a nivel corporativo, yo diría las grandes empresas que están reformulándose para poder adaptarse de mejor manera y no poner un peso, por decirlo así, en los estados financieros, como si fuese a decir, pero en lo general no ha sido tanto el caso, por lo menos aquí en el sur de la Florida. Fíjate que hay un trabajo que publica TheConversation.com, una empresa que se dedica a este tipo de estudios, y ellos dicen que entre los que habían trabajado de manera regular desde casa, el 62% dijo que estaban disfrutando ese cambio de trabajar desde casa y el 75% espera que sus empleadores continúen brindando la flexibilidad en el lugar donde trabajan después de que la pandemia haya pasado. Es decir, que puedas, sabes, mezclar quizás ambas posibilidades. ¿Cómo tú ves eso según tu trabajo? Porque diariamente lidias lógicamente, con inversores comerciales, ¿verdad? Con gente que monta empresas, que monta negocios, que necesita espacios para sus negocios. Tú has digamos, sido testigo de empresarios que digan, ya va, esto va a ser, qué sé yo, Alex, 75-25 o 50-50, remoto y tú sabes, y presencial. Yo pienso que eso varía dependiendo de la industria en particular, es decir, hay ciertas industrias que se prestan más para ese tipo de trabajo remoto, tecnología, ciertos sectores dentro de ciertas industrias, inclusive el sector médico, telemedicina, por ejemplo. Hay ciertas cosas que ya estaban, digamos, en funcionamiento, ciertas tendencias que estaban existentes que solo se han acelerado a consecuencia de la pandemia y sin lugar a duda muchas de ellas se van a mantener o van a permanecer de esa manera aunque la economía regrese a full, aunque la pandemia desaparezca. Pero yo diría que en términos generales lo que vamos a ver es más un regreso a las oficinas, en lo general, con también un modelo híbrido, con lo cual ciertos empleadores van a permitir que sus empleados trabajen
no solo full time, sino ciertos días a la semana dentro de la oficina físico, otros días podrán hacerlo de manera remota, pero pienso que al fin de todo, en lo general vamos a ver presencial o parcialmente dentro de la oficina, por el solo motivo de que no solo que podría llegar a ser más atractivos y de un punto de vista de funcionamiento estratégico para las compañías, sino solamente por el hecho de que los seres humanos somos criaturas sociales y realmente necesitamos el contacto, poder trabajar e interactuar con otras personas. ¿Tú has visto, te quito un minutico más, o has sido testigo o sabes de proyectos de construcción de, qué sé yo, de centros comerciales, de centros de oficinas que hayan sido cancelados por la pandemia, que digan, no, esto ya no lo vamos a hacer porque esto no va a ser rentable, prefiero, qué sé yo, construir habitaciones, viviendas? Sí, claro, definitivamente. Cuando surgió la pandemia, cuando nadie sabía lo que iba, ¿verdad?, a ocurrir, hubo realmente prácticamente se paralizó el mercado por unos meses, ¿verdad?, antes de que la gente sepa o supiéramos de la trayectoria de esto, y eso ha causado una reformulación de mucha gente, muchos proyectos, muchos de los cuales sí se han llevado a cabo o avanzado, y un gran número de ellos se han anulado por completo. Eso claramente ha pasado y aún hasta el día de hoy se piensa realmente mucho más ¿verdad?, detalladamente y estratégicamente, no solo si es que se va a hacer o si se va a hacer tomando en cuenta todos los factores como es sanidad pública, acceso, número de empleados, etcétera, etcétera. Pero sí, claramente es un factor muy presente. Alex, te agradezco mucho estos minutos con los oyentes de Radio Mambí. Un gran abrazo para ti. Gracias, igualmente, que sigan bien. Gracias, Alex Silverglade. Él es experto asesor en propiedades comerciales. Amigos oyentes, adivinen qué. Ya me voy a hacer una pausa y voy a regresar con ustedes, pero déjenme contarles lo siguiente, ¿no? Detuvieron en Cuba a Ruama Fernández. La congresista María Elvira Salazar está exigiendo la libertad de esta joven cubana youtuber. Ella fue detenida el día de hoy en Cuba. María Elvira Salazar inmediatamente exigió en redes sociales la liberación de esta influencer Ruama Fernández, presa en la isla desde esta mañana. Ha sido detenida por los esbirros de la dictadura castrista. Su único delito ha sido decir lo que piensa. Basta ya de represión, escribió la congresista María Elvira Salazar. Esto aunado, amigos oyentes, para que se imaginen la situación de infierno de Dante que tenemos en Cuba. 8.936 casos nuevos y 93 fallecidos por COVID-19 reporta Cuba en la última jornada. Además, el Ministerio de Salud cubano reportó esa elevadísima cifra de 8.936 oficial. Eso multiplíquenlo, porque ¿quién les cree nada a estos criminales del cártel de La Habana? Pero además, ese Ministerio de Salud cubano especificó la cantidad de fallecidos, que fueron 93, una cifra que casi alcanza las 100 muertes diarias. Y suma en total 3.608 muertos desde que inició la pandemia hasta la actualidad, dicen ellos. Nuevamente, saquen la calculadora y multipliquen. Adicionalmente a lo que les estoy contando, mis queridos amigos oyentes, hay una pandemia, una crisis por un brote de peste porcina. Peste porcina también se le suma a la ecuación de crisis sanitaria en Cuba. Y todo esto, amigos oyendo, haciendo un cóctel que multiplica la muerte de los cubanos como moscas, sin ningún tipo de ayuda ni servicio, que por supuesto destruye nuevamente esa retórica de la potencia médica mundial que dicen ellos que es Cuba, cuando no hay ni una aspirina en este momento que darle a nadie, y que los pacientes que tienen coronavirus están muriendo como moscas en los pasillos de los hospitales en Cuba, porque ni siquiera hay una camilla donde acostarlos. Al regreso vamos a estar hablando de Cuba, de la situación sanitaria, de esta crisis ahora porcina que se suma a esta alerta sanitaria que tienen en Cuba. Ya venimos con mucho más. Yo soy Lourdes Jubieta. Esto es Noticias y Más. 844-446-0710, el teléfono de contacto. Recuerden que estamos en una transmisión en vivo, adicionalmente por las redes sociales. Ahí estamos en el Facebook Live, en el Twitter, en la aplicación Euforia y en Radio Mambí 710.com. Ya regreso. Sean todos bienvenidos a esta segunda hora de Noticias y Más.
gracias a los que se suman a esta hora al programa. Yo soy Lourdes Jubieta, acompañándolos hasta las 6 en punto. Recordándoles, mis queridos amigos oyentes, que estamos en una transmisión en vivo por las redes sociales. Un gran saludo a todos los oyentes que están conectados por el Facebook. Radio Mambí 710 en el Facebook. @Radio Mambí 710, @Lourdes Jubieta en el Twitter. También estamos en la aplicación Euforia de Univisión. Los invito a que la bajen en sus teléfonos, en sus tabletas. Allí pueden disfrutar de la programación de Univisión y adicionalmente escuchar a la grande de Miami. Cuando busquen allí en el sur, en la Florida, ahí estamos nosotros. La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría. Radio Mambí 710.com en la web. Allí también a los que nos escuchan desde sus trabajos, desde sus casas, a través de la computadora, a través de sus tabletas también. Absolutamente nada en esa isla destruida por el cártel de La Habana para ayudar a los cubanos que están en un pico de la pandemia. Oficialmente, el régimen cubano reconoce 8.936 casos y 93 fallecidos por COVID en un día. 100 muertes diarias aproximadamente, reconocido por el régimen. De hecho, mi invitado, que ya lo voy a poner al aire, hoy me compartió un audio que yo quiero que ustedes escuchen. Se los voy a poner directamente desde el... ¿Tú lo tienes? José Luis Lomorenza lo bajó, que tiene que ver precisamente sobre el director de servicios comunales en Guantánamo, Cuba, que explica por qué tardan los cadáveres en ser recogidos en los hospitales de esa ciudad. Y le responden que la morgue no estaba preparada para recibir tantos cuerpos. No lo inventamos nosotros, no lo decimos nosotros, lo dicen ellos. Escuchemos, por favor. ¿Por qué tardan los cadáveres en ser recogidos ahí en el hospital? Mire, déjeme decirle que es muy difícil, por ejemplo, en Guantánamo, que es donde mayor están ocurriendo estos fallecimientos. De 8 diarios, vuelvo y repito que toda la población tiene que tenerlo, de 8 fallecimientos diarios a 69 fallecimientos diarios. Lógicamente, como decían los compañeros del hospital, nadie estaba preparado desde el punto de vista en días tan bruscos de cambios circunstanciales. Por eso el tema de la decisión del transporte que hemos tenido que tomar. Claro. Y que se ha tomado de incluir de los paneles, y decía, porque inclusive el mismo hospital lo decía la compañera de salud, la morgue no está preparada para eso, la morgue está preparada para tener allí 5 o 6 fallecidos en un momento determinado de una enfermedad, digas un cáncer, algo terminal, un accidente que pueda haber habido, pero una morgue no está preparada para recibir en el día 60, 50, ni 50, ni 55, 60 fallecidos. Lógicamente, esto al principio originó que allí lo que existe por lo general en admisión es una sola compañera. ¿Qué sucedía al principio? Fallecía un compañero en la terapia intensiva y tardaba 2 o 3 horas en lo que el médico llenara el certificado de defunción, porque entonces el médico estaba salvando a alguien que estaba grave en ese momento. Bueno, mientras escuchábamos eso, les cuento adicionalmente a esto, que ustedes acaban de escuchar, que las morgues no están preparadas para 50, 60 muertos. Una morgue, una, de un área de Cuba. O sea, no son 100 muertos diarios a nivel nacional. Esa cifra no es real. Pero adicionalmente, les hablaba de esta alerta sanitaria que hay ahora para todo el sistema de sanidad animal y los productores porcinos, ¿no? Por la presencia de la peste porcina africana. Y mis queridos amigos oyentes, eso viene a sumarse a esta crisis por el COVID, pero además de lo que les estoy contando, ¿no? Además de lo que les estoy contando, los cubanos están sufriendo apagones en medio de este aislamiento por COVID-19. En pleno verano, con estas temperaturas que tenemos, bueno, en los últimos días han regresado los apagones también a Cuba, lo que provoca la falta de agua, porque eso, si no hay electricidad, eso imposibilita bombear el agua en medio de este intenso calor, la cuarentena, el COVID, el hambre, la alerta sanitaria por este
esta nueva plaga, la peste porcina. Y bueno, díganme qué falta, ¿no? ¿Qué falta para identificar nosotros en nuestra mente un infierno? Norges Rodríguez, editor de Yucabay, está conmigo a esta hora. Norges, qué bueno saludarte y tenerte en el programa. Muy buenas tardes para ti. Buenas tardes, Lourdes, y gracias siempre por la invitación. Bueno, ¿qué nos puedes contar tú de la situación de la pandemia en Cuba? ¿Qué información tienes tú? Esas cifras que nos están dando, Norges, oficiales, 9.000 nuevos casos y casi un centenar de fallecidos por COVID-19. Díaz-Canel, alias ya sabemos, dicen que están al límite. Las autoridades sanitarias cubanas han reportado esas cifras, pues. ¿Tú qué sabes de esto? Bueno, la información que tengo yo y la misma que ellos han dado, que como ves se contradice, ¿no? Entre el parte oficial de muertes en un día y la cifra que da un funcionario del mismo gobierno, pero de una provincia. Te das cuenta que hay incongruencias entre una cifra y otra. Ya varias personas han reportado, por ejemplo, que su familiar ha muerto y no sale en el parte, o que no hay el test, o sea, no hay test para hacerle a las personas para determinar si tienen el COVID o no. Entonces, esa cifra de 8.000 puede estar multiplicada, qué sé yo, por 10 o más, porque ahora mismo no hay condiciones desde el punto de vista de infraestructura en el país, de infraestructura del sistema de salud, para enfrentar la cantidad de personas que hay con COVID. El régimen realmente ha manejado muy mal la pandemia desde el principio, desde el primer momento. Cuando la pandemia empezó, ellos intentaron seguir con el turismo. Yo recuerdo en marzo de 2020 que ellos incluso llegaron a decir que el COVID se quitaba con el sol, que vinieran los turistas a la playa. Sí. Una historia de esta súper loca. Absurda. Y absurda, totalmente. Entonces, en el proceso, pues se metieron en esta empresa, en esta aventura de hacer 5 vacunas contra el COVID. Y por lo que, o sea, por los resultados de los últimos días, que realmente son alarmantes, es evidente que la vacuna no tiene la efectividad que ellos dicen que tienen. No son muy eficientes. Sí. Sí. Y por otro lado está todo el tema económico general del país, que incluye apagones, largas filas para comprar comida. Entonces, esta situación, de hecho, fue la que generó, o sea, esa tormenta perfecta de cosas que están afectando hoy al cubano, fue la que explotó ese día 11, hace un mes casi, mañana se cumple un mes, sí. 11 de julio, ¿no? En que las personas salieron a la calle porque dijeron basta, ¿no? Ante una situación que principalmente tiene que ver con la pandemia, porque cuando se compara esto, por ejemplo, a lo que ha pasado en España, en Italia, en otros países donde que han sido epicentro de la pandemia a nivel mundial, tú analizas el contexto y te das cuenta que, o sea, esas personas pueden comprar comida online, no tienen apagones. Claro, hay agua, tienen servicios, van al hospital y los atienden. Exacto. Hay otros medicamentos en la farmacia, que ese es el otro fenómeno también que hay ahora mismo en Cuba. O sea, están haciendo 5 vacunas, supuestamente, contra el COVID, pero no hay aspirinas en la farmacia, no hay antibióticos, no hay, o sea, los medicamentos más sencillos, penicilina, no hay ahora mismo en Cuba, ¿no? Entonces, eso complica más aún el escenario de una situación sanitaria que ya es complicada por el tema de la pandemia. ¿Y la ayuda humanitaria dónde está? Porque México ha mandado ayuda humanitaria y varios países han mandado, China mandó ayuda humanitaria, Rusia también. ¿Qué ha pasado con eso? Sí, ellos ahora han utilizado esto, ¿no? Como manera de quizás calmar a las personas, sobre todo con el tema de la comida. Han repartido algunas, 3 libras de arroz, 12 onzas de frijol en una provincia, pero eso no es suficiente. O sea, la situación que tiene el país ahora mismo es para que entren organismos internacionales especializados en temas de desastre y de situación de
no sé, de este tipo. Crisis humanitaria. Crisis humanitaria. Que requiere apoyo humanitario, es lo que tiene que suceder, pues no tienen, o sea, se le ha ido el país de las manos ahora mismo. Ellos no tienen capacidad para enfrentar la situación que está sufriendo el país. Yo estaba mirando ahora que tú decías que falta, ¿no? Yo estoy muy preocupado porque veo que se está formando un huracán y que posiblemente pase cerca del país. Entonces, eso sería como ya el último, ¿no? Nivel de una situación que es realmente crítica. Entonces, las respuestas que ellos han dado a las peticiones de algunos cubanos que viven fuera del país y cubanos que están dentro del país de establecer un corredor humanitario que incluso puede ser de ciudadanos, de los mismos ciudadanos enviando ayuda, pero repartiéndola de manera independiente, porque hay experiencias, ¿no? En el pasado de que el régimen al final mucha de esa ayuda la termina vendiendo en las tiendas en dólares. Entonces las personas quieren saber que lo que van a enviar le llegue a la persona que realmente lo necesita y no que se lo roben ellos. Exactamente, un verdadero corredor humanitario, de ayuda humanitaria sin la intervención del régimen para que no se roben precisamente esa ayuda humanitaria que tanta la necesitan. Pero fíjate que es curioso que en medio de este infierno que se está viviendo en la isla, cortesía del Cártel de La Habana, chicos, siguen deteniendo gente. Esta mañana detuvieron a esta muchacha Ruama Fernández. O sea, esto continúa, la represión continúa, la violación de derechos humanos continúa, la cárcel injustificada continúa. Ahí sí no se han detenido. Eso parece que no le tiene ni el COVID, ni la porcina, ni la hepatitis, ni la sarna, ni el dengue, porque eso también hay bastante en Cuba. Entonces, ¿qué sabes tú de ella, de esta joven influencer Ruama Fernández? Bueno, la última información que tuve de ella es que está detenida en una unidad de policía muy famosa en Santiago, que está en una zona que se llama Versalles, donde muchos disidentes han estado allí. Es como una especie de centro de interrogatorio y de tortura también, ¿no? Pues tienes cuartos de estos súper fríos para generarte toda la sensación esa desagradable que te genera la tortura de ese tipo. Entonces, hasta ahora no hay información de ella. Ella tenía mañana un panel con varios influencers, entre ellos iba a estar ADJ Ola, otros de Carlito Madrid, que es uno que vive en España, que es cubano. Entonces iba a participar en ese panel. Yo supongo que tenga que ver con eso, porque eran alrededor de casi 10 personas, ¿no?, que iban a participar en este panel. Me imagino que tiene que ver con eso para impedirle que ella participe, porque el panel precisamente era por el primer mes, ¿no?, de las protestas y el papel que han jugado los influencers en todo el proceso que ha sido realmente protagónico, ¿no? En el proceso ese de educación cívica de la población en Cuba en los últimos años, estas personas han tenido un papel fundamental. Y bueno, lo que me decía de la represión, para eso sí hay recursos. O sea, no hay ambulancias, no hay medicamentos, pero sí hay patrullas, sí hay, o sea, todo lo necesario para reprimir, y hay combustible para mover a los militares, todo. O sea, todos los recursos van en función de la represión en un país que está pasando una crisis humanitaria seria, ¿no? Es fuerte. Seria y en cuarentena adicional porque el COVID no está dando paz con la miseria. Pero fíjate tú que ahora que hablabas de los influencers también, fíjate que por un lado ellos continúan reprimiendo, encarcelando, violando todos los derechos humanos, haciendo lo que les da la gana. Pero también del otro lado, fíjate, Junior García Aguilera, este dramaturgo cubano, ha dicho que apenas la situación sanitaria lo permita, van a volver a salir a las calles. Es decir, esto a propósito pues de las protestas, ¿no? La gente dice, ¿sabes qué? Apenas esto pase un poco, nosotros volvemos a salir, no es que esto se ha terminado aquí. Así lo dijo él, Junior García Aguilera, uno de los manifestantes pacíficos del 11 de julio. Aseguró que en cuanto la situación mejore, vuelven a las calles, Norges. Y yo creo, Lourdes, que incluso antes de eso, o sea, él es uno de los manifestantes, pero recuerda que en Cuba se manifestaron miles ese día, y la explosión fue en un pueblo con personas que nadie conoce y tal, y dijeron basta, más allá de la situación que había, porque el tema es que el 11, o sea, mañana se cumple un mes
y no ha cambiado lo que llevó a las personas a la calle, los motivos que los llevó a la calle, los apagones, las colas, la situación con el COVID, todo eso no ha cambiado, al contrario, ha empeorado, ¿no? Está, en cualquier momento puede suceder algo que puede ser, y ese de alguna manera me da temor, ¿no? Que suceda así, porque puede ser incluso más peligroso, más violento, más sangriento que lo que pasó el día 11. Por eso yo creo que la comunidad internacional debe estar muy, muy atenta a la situación de Cuba, porque es una situación límite realmente. Entonces, en medio de toda esa situación, eso que se ha generado, ¿no? A partir de esta primera protesta, la población ha generado como una especie de rechazo superior al que tenía anteriormente al régimen. Entonces, eso puede generar una situación realmente violenta y que puede llevar incluso a una guerra civil. Yo tengo esa preocupación, Lourdes. En serio. Sabes que mientras te escucho, estoy leyendo que el régimen ya reconoció que ha juzgado a 62 personas por protestar, ¿no? 62, dicen ellos. La prensa oficial habla de 62 personas juzgadas por esas protestas que comenzaron el 11 de julio. Y 53 fueron condenados por desorden público, el resto por resistencia, desacato, instigación a delinquir y daño a la propiedad. Solo una persona fue absuelta y 45 establecieron recursos de apelación, según fuentes oficiales del cártel de La Habana. Ahora te pregunto algo, ¿qué se sabe de las figuras conocidas, digamos, ¿no? De las figuras renombradas, como estas jóvenes del movimiento San Isidro que están detenidos? ¿Qué se ha sabido de ellos, Jorge? ¿Qué has sabido tú? Bueno, el caso de Luis Manuel Otero, que fue detenido ese día, pues él está en una prisión fue trasladado a una prisión de máxima seguridad. Hace unos días él pudo hablar con algunos de los miembros del movimiento, ¿no? Y desde allí le mandó saludos a otros que están también presos y mandó un mensaje de patria y vida al pueblo. Pero parece, todo parece indicar que ellos van a tener a esas personas, a Michael Osorbo, que también está preso, a Esteban Rodríguez, está preso desde abril, que es de los manifestantes de esta protesta que se hizo en Obispo en abril. Y todo parece indicar que ellos, debido a que la situación en el país está como muy candente, quieren tener a esas personas que son inspiración y fueron inspiración de alguna manera para los que salieron a protestar el 11 de julio, mantenerlo en prisión. Entonces es como una manera de controlar eso. Realmente yo considero que no va a detener lo que inspiró a las personas a salir. Evidentemente tiene mucho que ver con Trivilla, con el movimiento, pero tiene que ver principalmente con la situación que tiene el país, y las personas gritaron libertad y dijeron abajo la dictadura, y ya eso entró en el disco duro y en la mente de muchos cubanos, y yo creo que eso no va a detenerse más allá de que ellos detengan personas o no sé, líderes de todo este movimiento. Estamos conversando con Jorge Rodríguez, amigos oyentes, editor de yucabay.org. Mira, a propósito, ahora que dices Patria y Vida, página en Facebook, Hipermedia Magazine, publicó unas fotografías del matrimonio de el nieto de Raúl Castro el día de su matrimonio. Hipermedia Magazine cuenta que ellos recibieron un correo anónimo con fotos de esa familia Castro, ¿no? Ellos lo compartieron en el Facebook, en su página en Facebook, y allí vemos, pues, además, entiendo que son una foto que tienen mucho tiempo. Esto no es que se acaba de casar este sujeto, que funge, amigos oyentes, para los que no están claros, de escolta, o fungía de escolta de Raúl Castro, su abuelo. Y bueno, son fotos de su matrimonio donde hay algunas figuras conocidas, artistas. Entre ellos está Randy Malcolm. Y Randy Malcolm
se ha pronunciado tras esa publicación de las fotos en la boda de este nieto escolta de Raúl Castro, alias El Cangrejo. Le dicen así, tú nos dirás por qué le dirán así a este sujeto. Pero bueno, pareciera, chicos, con la intención, o sea, es muy curioso, pues, que se publiquen ahora, que manden a Hipermedia un correo anónimo con fotos de la boda de este sujeto, y diera la impresión que es como con la intención de perjudicar a la gente de Patria y Vida y a Randy Malcolm en particular, que sí estuvo en la boda, pero bueno, yo creo que él dio un giro, ¿no? Un cambio. Cuéntanos tú qué opinas de esto, Norges. Sí, mira, esto ha pasado o sea, esto a lo que te refieres del giro y de las filtraciones, que puede haber sido eso que se ha planteado, ¿no? De que sea algo interno del régimen, pero al mismo tiempo yo pienso que hay que analizar, eso fue evidentemente por las imágenes, hay una persona entre ellos que es el comandante Almeida, que murió en 2009, o sea, son fotos de antes de 2009. Entonces, imagínate tú, tiene más de 10 años. Esto tiene una intención clara, creo yo, ¿no? Sí. Tiene más de 10 años y Randy fue integrante de la charanga habanera, habían otros integrantes ahí de esa orquesta. Y esta persona, este nieto de Raúl, siempre ha sido, o sea, siempre ha estado cerca, ¿no? Del mundo de la farándula y de la música. Y yo te digo, yo vi las declaraciones que él hizo, y yo creo que ahí lo importante es analizar, y yo creo que eso es un mensaje también al régimen, como personas que incluso estaban cerca de alguna manera por motivos, los motivos que fueran, hoy son frontales y lideran toda esta lucha, ¿no? Que tiene que ver con que se acabe eso, ¿no? Y además no es la primera vez que sucede. Esta ciudad está llena de personas que incluso fueron, qué sé yo, guardaespaldas de Fidel Castro y han salido después dando declaraciones. El general del Pino, que fue de la Fuerza Aérea, pues vino para acá. Y como eso, ¿no? Hay varios ejemplos de personas cientos. Que sí eran parte como tal del sistema y que se fueron. Yo te digo, lo más, lo mejor que nos podría pasar a los que queremos una Cuba libre y democrática es que ese grupo crezca mucho y cada vez sean menos, ¿no? Lo que apoyen a ese sistema macabro. Ahora, él ha dicho, este muchacho, Randy Malcolm, que, bueno, te voy a leer sus declaraciones. Él es actual integrante, amigos oyentes, del grupo Gente de Zona, creadores de este tema Patria y Vida. Por favor, vamos a ponerlos, Orenza, antes de irme al corte con Norges. Él recordó que él le ha dado por Cuba mucho, por lo que ha perdido el privilegio de no poder volver a ver a su familia ni de entrar a Cuba. Y esta fiesta de la que salen ahora estas fotos fueron hace más de 10 años y que ya él hace muchísimo tiempo pues se decantó por otra opción, ¿correcto? Yo creo que es una manera de desprestigiar precisamente este tema que tenemos de fondo y que tanto ha afectado a la dictadura cubacastrista, Norges. Así es. Y lo importante es eso, ¿no? Lo que ha quedado ahora y lo que ha pasado ahora. El himno de las protestas del 11 de julio fue Patria y Vida y él fue uno de los jóvenes que lo interpretan. Bueno, y ahí lo tenemos de fondo. Te agradezco mucho, como siempre, Norges, este tiempo que nos dedicas a los oyentes de Radio Mambí. Que tengas una feliz tarde. Gracias. Gracias, Norges Rodríguez, amigos oyentes, yucabyte.org. Vuelvo con ustedes por el 844-446-0710. Muchas informaciones que compartir con ustedes, así que ya bueno. Edición 23 de Noticias 23 para que nos dé un avance a esta hora de las informaciones en las que están trabajando para el noticiero de las 6 y de las 11. Recuerden que Ambrosio también ustedes lo pueden escuchar aquí en Radio Mambí a las 11:30 de la noche en Radio Reloj Radio Mambí. Bienvenido, Ambrosio, buenas tardes. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Es Ambrosio, ¿cómo andas? Un saludo para ti, para tus oyentes de Radio Mambí.
Pues bien, hoy ya la polémica se ha desatado. La Junta Escolar del Condado Broward se pronunció, votó a favor del uso obligatorio de las mascarillas en las escuelas para este curso escolar que comienza ya la semana próxima. Así que tenemos reacciones y toda la información. En corte, el joven que provocó la evacuación de un complejo de apartamentos en Hialeah. Por otro lado, residentes de un edificio en Miami están viviendo en medio de una verdadera incertidumbre después de que se vieran obligados a desalojar sus hogares por fallas estructurales en el edificio. Y Noticias 23 habla con la familia en Cuba, porque están en Cuba, de este joven cubano hallado muerto después de ser reportado por el régimen castrista como que estaba preso, después que la familia dijo que estaba desaparecido y ahora pues aparece muerto. Le contaremos todo con esta denuncia desde dentro de Cuba que le hacen a Noticias 23. Y nuestro jefe de meteorología, Eduardo Rodríguez, nos dice qué está pasando con ese sistema que están vigilando y si se acercará o no a la Florida para este fin de semana. Así que los esperamos a las 6 en Noticias 23. Un abrazo para ti, Lourdes, y para tus oyentes de Radio Mambí, La Grande. Gracias, Ambrosio Hernández, 5:35 de la tarde. Bien, mis queridos amigos oyentes, a esta hora les voy a hablar de qué está pasando con Nicaragua. La iglesia advirtió que no hay condiciones para celebrar elecciones democráticas en el país. La arquidiócesis de Managua dijo que bajo el gobierno de Daniel Ortega, los candidatos de la oposición han sido forzosamente excluidos de la contienda al privarlos de libertad y quitarles sus derechos ciudadanos. En Nicaragua no existen condiciones para celebrar unas elecciones democráticas el próximo mes de noviembre. En estas elecciones próximas, Daniel Ortega va a buscar su 5º mandato y 4º de forma consecutiva. Es un presidente inconstitucional, con sus principales contendientes arrestados, queridos amigos oyentes, arrestados. Y así, como yo se los acabo de decir, palabras más, palabras menos, lo dijo la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua. Tengo en línea a nuestra buena amiga, excomisionada, una figura muy influyente aquí en nuestra comunidad, Sofía Lacayo. Ella es precisamente de origen nicaragüense y ella hizo una gira por Europa que incluyó al Parlamento Europeo, que incluyó reuniones con las figuras de mayor nivel de los partidos Vox y el PP, el Partido Popular de España, y el mismísimo Vaticano, para que la Iglesia finalmente se pronunciara sobre la situación, no solamente de violación de derechos humanos consuetudinarios que hay en Nicaragua, sino la represión y la dictadura que encabeza este binomio diabólico que es la parejita Ortega Murillo. Bienvenida, Sofía, qué bueno tenerte en el programa. Bienvenida a Radio Mambí, es Lourdes. Buenas tardes para ti. Sí, buenas tardes, Lourdes. Gracias por la invitación y sobre todo por ser una voz activa para nuestra comunidad nicaragüense en el sur de la Florida con relación a todo lo que está pasando con nuestro pueblo nicaragüense. En lo que tiene que ver con la Iglesia Católica en Nicaragua, es un pueblo mariano en el cual estamos siempre con la fe en alto, pidiéndole a Dios y pidiéndole a todas las instituciones a nivel internacional y del Vaticano para que pueda interceder ante todo este sufrimiento que está haciendo tanto para nuestros hermanos nicaragüenses, porque han sido asesinados y además de eso han sido enterrados y desaparecidos más de 2.000 nicaragüenses en fosas comunes. La razón del cual explicó el arzobispo Leopoldo Brenes es que en este año electoral se ha producido la encarcelación de precandidatos y candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República de Nicaragua, así como dirigentes y activistas políticos y periodistas y también jóvenes, en el cual lo que ha impedido es que se haga un proceso democrático y que nosotros estamos levantando la voz siempre para que podamos tener fuera la dictadura de Daniel Ortega, así como muchos sabemos que Daniel Ortega es un gran alumno del dictador Fidel Castro y de todo el comunismo en que se presenta en este país de Latinoamérica,
pero que también el sufrimiento y el dolor y miedo constante que están teniendo nuestros nicaragüenses, jóvenes, madres que fueron asesinadas, también sus hijos, es de que sabemos que en Cuba, al momento de ser apresados, le han dado una condena de juicio sumario de 29 años, 10 años, 15 años, y en este momento levantar la voz o opinar diferente como es la dictadura, lo que hace es amedrantarnos y llenarnos de miedo, porque es algo que nunca se ha visto en Nicaragua. Teníamos nada más 120 presos políticos desde abril 18, de los cuales han venido dándole cárceles diferentes a lo que se le está poniendo, pero ahora en este momento están poniendo en cárceles a toda aquella persona natural que vaya en contra del dictador, y la gestión o lo que los están encausando es porque están en contra de la soberanía nacional. Y mientras tú nos cuentas eso, déjame decirte que Nicaragua está acusando a España de inadmisible intromisión en sus asuntos internos y le acusó al Reino de España de carecer de autoridad moral ante tanta falacia, encubrimiento, mentiras, delitos, crímenes de odio. Dice ello en una nota dirigida al Ministerio de Exteriores español. La Cancillería de Nicaragua lamentó y condenó esa inadmisible, dicen ellos, intromisión del gobierno del Reino de España. Cualquiera que se pronuncie en este momento con respecto a las condiciones electorales en Nicaragua, recibe el trato de criminal, asesino, mentiroso, encubridor, ampón. Así está actuando esta dictadura, Sofía. O sea, en ningún momento es conciliación, vamos a tratar de solucionar, vamos a ver. No. Ellos, como si ese país es de ellos. Así está actuando la dictadura en este momento. Fíjate que el obispo auxiliar de Managua la semana pasada, Monseñor Silvio José Báez, durante la homilía, dijo que los nicaragüenses no deben dejar de soñar con el ideal de la libertad, por muy duro que sea el presente, Sofía. Sí, definitivamente un punto muy importante, porque la Iglesia Católica ha llevado el sufrimiento de primera mano, porque lo que han hecho es recibido amenazas, ofensas a sus sacerdotes y a obispos, los han limitado a sus visas y a residencias, y además de eso lo tienen actualmente en hostigamiento a todos los feligreses, como lo fue con acciones cometidas hace 2 años, en el cual incendiaron la Catedral de Nicaragua, en el cual es un templo sagrado para todos los nicaragüenses, pero que también muchos de nuestros padres y arzobispos han tenido que viajar al exilio para poder sobrevivir, porque tienen miedo de ser asesinados. Este gobierno obviamente no está a favor de nuestro pueblo, y lo que está buscando es amedrantar para que de esa manera se puedan callar, y él acusa a todas las personas. Yo casualmente estoy en una lista negra. Si llego a Nicaragua, él dice que voy a regresar en un traje de madera. Así te han amenazado, Sofía. Estamos conversando con Sofía Lacayo, amigos oyentes, activista, una figura muy conocida de la comunidad nicaragüense norteamericana aquí en el sur de la Florida. ¿Te han dicho que tú vas a regresar en una caja si tú vas a Nicaragua? Sí, esas son las amenazas que le hacen a todos los opositores que están en el exterior. Así que cuando él comienza a amenazar a los gobiernos, es normal su bajeza y es normal su amedrentamiento, porque lo que está haciendo es amedrentar a todos los ciudadanos, poniéndoles juicios sumarios que no tienen nada que ver con lo que ellos están haciendo, que es simplemente levantar la voz para poder vivir en un lugar digno, para que sus hijos tengan soberanía y tengan Estado de Derecho. Y es lo que hace amedrentarlos y mandar amenazas, en el cual se prohíbe poder regresar a todos nuestros exiliados. Los exiliados campesinos que son deportados acá en Estados Unidos, llegando a Nicaragua, son asesinados. Fíjate que mientras cuentas esa anécdota que estás hablando y esos detalles que estás dando de la situación del exilio nicaragüense, estoy leyendo que el régimen que dirige Daniel Ortega ayer lunes llamó a consulta a sus embajadores en Buenos Aires, en Ciudad de México, en Costa Rica, en Colombia, después de que todos ellos criticaran la ola de detenciones a opositores y a rivales de Daniel Ortega para estas próximas elecciones del 7 de noviembre. Cada vez se queda más aislada Nicaragua. No, definitivamente se queda cada vez más aislada, porque están viendo
cómo están quitando el Estado del Derecho, pero también tenemos un total de 103.600 nicaragüenses que están en el exilio, en su mayoría jóvenes, en su mayoría que fueron los que levantaron la voz para poder ser libres y además de eso para pedir democracia. En este momento, todos ellos saben de que a nivel internacional la OEA, si no aplica la Carta Democrática y no siguen con las sanciones, definitivamente lo que va a hacer es una dictadura que actualmente la tenemos, pero que va a seguir avanzando con un periodo igual o peor que Cuba. La información, queridos amigos oyentes, es que la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua, en un fuerte comunicado que estamos comentando con nuestra invitada Sofía Lacayo, rechazó esas amenazas a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha sido una figura además que une a los nicaragüenses. Los nicaragüenses están unidos en la fe, son muy marianos, además, muy devotos de la Virgen. Y bueno, ellos han hecho público un comunicado de rechazo a esas amenazas a la Iglesia Católica de parte del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. También evidenciaron en ese documento el encarcelamiento de opositores y precandidatos presidenciales, lo cual impide a Nicaragua, de verdad, los nicaragüenses expresar su simpatía a través del voto por otros aspirantes que no sean Daniel Ortega y sus secuaces. ¿A dónde va a llegar esto, Sofía? ¿Qué tú crees que va a pasar aquí? ¿Va a haber elecciones? Bueno, definitivamente en Nicaragua no existen condiciones para celebrar unas elecciones democráticas en el próximo noviembre. El mandatario Daniel Ortega buscará su quinto mandato y un cuarto de forma consecutiva. En otras palabras, sus principales contendientes todos los ha tenido arrestados y actualmente el único partido político que era de verdadera oposición le acaba de quitar su personalidad jurídica, y a la que era presidente de ese partido político lo que acaba de hacer es quitarle la nacionalidad nicaragüense, dejándola a un limbo porque obviamente ella tiene su nacionalidad americana también. Entonces, además del sufrimiento del pueblo que se ve agravado por las nuevas olas de contagio de la pandemia que siguen causando muertes en los hospitales y restricciones a lo que es la vida diaria del nicaragüense. Además de eso, ocultando las estadísticas reales con las personas que han sido muertas por el COVID-19, por la poca sanidad y porque él definitivamente es un vulgar matón que no le interesa en ningún momento la población de nuestros nicaragüenses. Sofía Lacayo, gracias por acompañarme a esta hora en Radio Mambí. Amigos oyentes, Sofía Lacayo es una figura muy importante del exilio nicaragüense aquí en el sur de la Florida, comprometida totalmente con la causa nicaragüense, y ella precisamente ha sido una de esas personas. Hicieron una gira por el Parlamento Europeo, estuvieron en España también junto a la gente de Vox y del PP, e incluso llegó al Vaticano pidiendo precisamente un pronunciamiento y un apoyo por la libertad de Nicaragua. 5:47, esto es Noticias y Más. Bien, antes de irme a contarles, amigos oyentes, se organizaron aquí en el patio. Los cubanos, exiliados cubanos, crearon un equipo legal para trabajar contra la judicialización de las protestas en la isla. Son más de 23 abogados. Aplausos, más de 23 abogados que trabajarán en forma gratuita en la asistencia a detenidos, a procesados y a desaparecidos tras las protestas del 11 de julio. Un equipo, les repito, de 23 abogados trabajan de forma gratuita para denunciar en las instancias legales internacionales los atropellos contra los participantes en las protestas iniciadas el 11 de julio en Cuba y no permitir que sean olvidados los desaparecidos, según anunciaron hoy en Florida los artífices de esta iniciativa. 5:48. Bueno, uno de los involucrados en esta iniciativa, mis queridos amigos oyentes, de crear un equipo legal para trabajar contra la judicialización de las protestas en la isla, es mi querido amigo Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia. Ramón Saúl, feliz tarde. Un saludo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? Mi amigo querido, me encanta esta iniciativa, cuéntanos.
Bueno, esto es algo que hemos venido ya trabajando, lo habíamos, exactamente después del 11 de julio, después de que el brote en Cuba y los arrestos, pues se creó un grupo de abogados. A ver, se activó porque ellos siempre han defendido al movimiento democracia en las diversas cosas que hemos hecho, de las flotillas democracia, cuando hemos caído presos en las desobediencias civiles, etcétera. Pero se activó, Agustín García que lo coordina, él tiene las relaciones con los abogados, bueno, todos somos amigos de ellos también, y se conformó este equipo y poco a poco ese equipo fue creciendo y ahora hay 20 y pico de abogados que están trabajando en presentar recursos en la comunidad internacional a favor de las personas que están siendo arrestadas arbitrariamente dentro de Cuba. Sabemos que en Cuba hay poco que se puede hacer y también sabemos que la comunidad internacional pues está limitada, pero esta es una manera de llevar ante los ojos del mundo lo arbitrario de ese sistema, los testimonios de las víctimas y también de los testigos, así como la arbitrariedad del sistema judicial en Cuba, que a pesar de que, por ejemplo, el presidente de la Corte Suprema de Cuba ha dicho en conferencia de prensa, él personalmente, que manifestarse es un derecho y que no es delito de ningún. Pues en Cuba se ha considerado cualquier manifestación un desacato, un delito, y hay casi probablemente alrededor de 1,000 personas detenidas, algunas de ellas incomunicadas y siendo acusadas y golpeadas brutalmente por el mero hecho de manifestarse pacíficamente. Sabes que me encantan estas iniciativas, Ramón Saúl. La semana pasada tuve aquí a Sergio Pino y Sergio nos contaba aquí en el programa que él les va a construir, haciendo un llamado a los militares para que se suman precisamente a lo que tú llamas el desplome de la dictadura, que él les va a construir casas a todos ellos para los que se sumaran, ¿no? Para que caiga este régimen una vez que esto caiga. Esto es parte de estas iniciativas ya, porque ya estamos visualizando el fin, ¿no? Ramón Saúl, o sea, tiene los días contados esto. ¿Tú lo ves de esa manera? Sí, yo pienso que la gente se replegó después del por el COVID, la pandemia también. Sí, después del no y la cometida brutal del régimen. El régimen se había mantenido con insertar el miedo en el tuétano de la gente, en la fibra social cubana. Por décadas, y ahora pasó a la etapa de insertar el terror. Entonces pasó a matar de un tiro a la gente ahí delante de los demás, a torturar, etcétera, para insertar el terror. Pero yo creo que a pesar de todo esto, el cubano ya no aguanta más eso. Definitivamente antes el cubano como que no identificaba bien, o por una cuestión de, no sé si del síndrome de Estocolmo o otra cuestión psicológica o sociológica, no identificaban quién era el culpable directo de lo que le pasaba, y me refiero a las nuevas generaciones, etcétera, ¿no? Y ya, ahora sí vemos que está bien clarito quién es, que la gente lo sabe, ¿no? A partir del movimiento San Isidro, a partir del movimiento de los artistas, a partir de todos estos eventos trascendentales, incluyendo la canción Patria y Vida. Sí. Esto ha insertado en Cuba digamos, le ha dado rumbo al descontento popular, y yo creo que eso es irreversible. Me encanta, Ramón Saúl, te agradezco mucho estos minutos, me encantan estas iniciativas. La información es que los exiliados cubanos crearon este equipo legal para trabajar contra la judicialización de las protestas en la isla. Son más de 23 abogados que trabajan en forma gratuita en la asistencia a detenidos, procesados y desaparecidos tras las protestas de 11 de julio. Esta es una iniciativa que también encabeza nuestro buen amigo Ramón Saúl Sánchez, con quien acabamos de conversar por La Grande de Miami. Se me acaba el tiempo, lamentablemente. Quedan con Omar Moinelo, mis queridos amigos oyentes. Tengan todos una feliz tarde, una feliz noche, y nos reencontramos mañana por aquí, por La Grande de Miami. Yo soy Lourdes Jubieta. Feliz noche para todos.